¿Qué tal, queridos amigos? Sigue cundiendo el frío navideño, el de los últimos días del 2022, y siguen fluyendo las estupideces de Palacio Nacional. Miren que decir que por culpa de un medio de comunicación, en este caso el periódico Reforma, hay desabasto en cuanto a la utilización de médicos, que porque la campaña de Reforma en contra de los médicos cubanos, médicos entre comillas, ha hecho que no se contraten a médicos cubanos que puedan suplir las vacantes que existen en México, en donde hay muchos miles de médicos dispuestos a prestar sus servicios en áreas destinadas a las enfermedades tan graves como este repunte de COVID-19 que tiene en alerta a varios estados de la República y a la Ciudad de México. En los últimos días, 3 personas cercanas a mí, no de trato frecuente, pero cercanas a mí, han sido diagnosticados positivos en el caso de COVID. Y el presidente lo que hace es echarle la culpa a un periódico porque se opuso a la contratación de médicos cubanos, habiendo tantos en México dispuestos a hacer esa misma labor. Y entonces él exhibe su negligencia acusando al periódico porque no puede contratar médicos cubanos. Presidente, no sea usted imbécil. Usted mismo ha mandado a traer piedras de Cuba, importar piedras de Cuba para el trazado de su famoso Tren Maya, que ya no descarrila porque todavía no se termina ni se terminará en su sexenio, en su quinquenio con 10 meses agregados, 9 meses agregados. Esto no parece importar. Da dinero y dádivas al gobierno cubano y aparte quiere decir que sin los médicos cubanos no podemos cubrir las necesidades ingentes para la salud de los mexicanos. Esto es una falacia y una barbaridad. Y más cuando se trata de señalar a un periódico que no ha sido precisamente muy light respecto a sus actividades, sino que las ha exhibido, y las ha exhibido con una fuerza indiscutible. Quizá elementos como el pigmento, la molécula, el señor pirata, quizá ellos, como son sus periodistas favoritos, podrían justificar lo que usted dice, pero no la lógica, no aquellos que apliquen su inteligencia mínima. ¿De verdad necesitamos médicos en Cuba, de Cuba, para traer la medicina que necesitamos los mexicanos en estos tiempos tan agudos de frío, desolación, del nuevo flagelo de la cepa de COVID-19, el Omicron? Ya hay muchos infectados en el país. Diga lo que diga el doctor Muerte, López-Gatell. La certidumbre es que tenemos muchos problemas en cuanto a la salud de los mexicanos. Y el desabasto de medicinas también prosigue. ¿También de esto va usted a acusar a algún periódico? ¿O a los críticos que le señalamos que hay desabasto de medicina, diciendo que por nosotros no se abastecen las medicinas para hacernos el juego? Presidente, no es usted imbécil. Esto ya es de imbéciles. Y se lo digo con toda sinceridad. No me importa que al salir de mi casa me ametrallen. Porque hay gentes como el pigmento, que dirán que ya superó usted cualquier rasgo de debilidad que la oposición hubiera querido desear. No deseamos que el presidente sea débil. Lo que queremos es que el presidente sea legal y que cumpla con sus funciones y que trabaje, no que se haga tonto después de sus mañaneras. Eso es lo que queremos. Y además, Pigmento, debo decirte que lo que dices es de muy mal gusto, sobre todo después del atentado contra Ciro, porque pareciera decir que el presidente se fortificó con el atentado contra Ciro y que con eso acalló a los periodistas que estamos en plan de críticos cada vez más severos, cada vez más dolidos,
cada vez más enérgicamente críticos, porque necesitamos que abran los ojos los mexicanos que aún creen en ese modelo infecundo de la Cuarta Transformación. ¿Y qué decir de la soberana estupidez de comentar que no tiene importancia el plagio que hizo Yasmín Esquivel de Riobó, porque lo hizo, el plagio de su tesis, en su juventud? Y ya pasaron muchos años. Presidente, el plagio, para que usted lo entienda, es tan grave, sobre todo cuando se trata de una tesis, que esto anula su título profesional, el título profesional de la plagiaria. Y en este sentido, Yasmín Esquivel no solamente ha dejado de ser abogada, porque queda nulo su examen profesional, queda nula su tesis, no existe, y por lo tanto, todos los actos que haya realizado a partir de utilizar, de usufructuar el título de abogada, hasta llegar a ser funcionaria y hasta llegar a ser ministra de la Corte con pretensiones de presidirla, todos estos actos son nulos de origen, porque no es abogado, ya no es abogada, ya no se le puede considerar como parte del Poder Judicial, puesto que no llena los mínimos requisitos para hacerlo, entre ellos ser profesional del derecho. Y al no ser profesional del derecho, porque su plagio es evidente y claro, como ya lo ha definido la Universidad Nacional Autónoma de México, también pues Acatlán, que es donde al parecer presentó su tesis. Resulta entonces que mientras comparece ante las autoridades universitarias la ministra, porque ya se le citó para ello, ella insiste en que con el apoyo de AMLO va a superar este pequeño obstáculo, estos ataques infundados de los malquerientes de la Cuarta Transformación, y va a lograr seguir adelante con su candidatura a la presidencia de la Suprema Corte con el sello indiscutible de Andrés Manuel. Esto, señores, se llama romper con la autonomía entre los poderes de la Unión, se llama romper con la estructura del Estado mexicano, y en sí representa una especie de golpe de Estado, aunque de baja intensidad, puesto que anula la fuerza del Poder Judicial al imponer a la esposa de su socio Riobó como presidenta de la Corte, a pesar de lo que se le ha descubierto, que es terriblemente grave. Ya en este caso, también se debe pedir y exigir la dimisión del presidente de la República, porque hay muchos más motivos en México que los que han habido en Perú, en Bolivia y en otras partes del mundo, cuando han caído los mandatarios, los premiers, como consecuencia ya sea de su negligencia, de su incapacidad o de su rapacidad. Es el caso de la primera ministra de Gran Bretaña, que duró poco menos de 3 meses. Es el caso de la vicepresidenta de Argentina, que también está sentenciada a 6 años de prisión, pero cuyo fuero la defiende para no ir a la cárcel. Es el caso de lo que ocurrió con Evo Morales y con la presidenta sustituta, Yasmín Áñez, que acabó en la cárcel hasta la ascensión de Luis Arce como presidente de ese país. Y es el caso reciente, claro, de Pedro Castillo en Perú, al que le brindamos los mexicanos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores asilo político, al igual que a toda su familia que ya está en México. Eso sí, viviendo como reyes, financiados como reyes, en hoteles de lujo, en circunstancias de lujo. Esto no es un gobierno, presidente. Este es para usted y para todos un tianguis político de la menor valía imaginable. Es una porquería de gobierno. Es un gobierno sin sentido. Es un gobierno de habladas. Es un gobierno en donde los diputados aceptan cometer actos inconstitucionales con tal de apoyar a su favorita, Claudia Sheinbaum. Dios nos libre
de tal flagelo. No me van a callar, menos ahora. Y lo digo con cero cobardía.